para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el sueño. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en esta mañana nos permites estudiar su palabra, pidiendo, oh Dios, para que usted bendiga su palabra en el corazón y en la vida de cada uno de los que estamos en esta mañana acá. Padre, damos la gloria y la honra a usted por este honor de poder estar en su casa y poder ahora, oh Dios, confiar en que usted va a enseñarnos verdades que podemos, Señor, aplicar en nuestra propia vida y que podemos aprovechar, oh Dios, para entender el libro de Daniel. En el nombre de Jesús pedimos tus bendiciones, tu bien y tu dirección, en el nombre de Él. Amén. Hermano, pueden tomar su asiento. Rápidamente, hermanos, el día miércoles estuvimos viendo la lección número 1 del libro de Daniel. Vimos que lo que sucedió con estos jóvenes que fueron arrebatados de sus familias, porque todo el lugar donde ellos vivían quedó literalmente destrozado. Mataron a los jóvenes, mataron a mujeres, mataron a señoritas, se llevaron todas las riquezas. Y la Biblia nos enseña a nosotros que todo esto se dio porque Dios había dicho que iba a suceder estas cosas, porque el pueblo de Israel le dio la espalda al Señor. El pueblo de Israel le dio la espalda al Señor y no confiaron en Él, no se acercaron a Él, sino más bien que se alejaron. Y pudimos ver que a raíz de esto, estos jóvenes, y lo estoy diciendo así en una manera rápida, estos jóvenes que fueron llevados por el rey Nabucodonosor a Babilonia, ellos fueron literalmente arrebatados de toda su familia, arrebatados de su centro de adoración, que era el templo en Jerusalén. Fueron arrebatados hasta, podríamos decir, que del propio cuidado y la propia autoridad y cuidado de sus padres, hasta el punto de que ahora ellos estaban en un lugar donde nadie los conocía. Quisieron por 3 años sembrar toda la mentalidad de la cultura en Babilonia. La Biblia dice que le cambiaron sus nombres. La Biblia dice que le pusieron nombres de dioses. Y usted ya lo vio en el libro de Daniel, capítulo 1. La Biblia nos enseña a nosotros que cambiaron sus vestiduras, cambiaron también su dieta, su manera de comer. Y la Biblia dice, y si alguno está preguntando qué significa ese significa propuso. Dice la Biblia que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y hermano, déjenme decirle algo. Yo creo que esto nos enseña muchas cosas. Estamos teniendo una lucha increíble en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de las mismas familias, porque las familias dicen: es que mi hijo es así o mi hijo se comporta así, porque es que el ambiente, la cultura, el pecado, todo hoy en día es tan pero tan fuerte. Eso no es cierto. Con todo respeto voy a decir, eso no es cierto, porque estos muchachos no tenían a sus padres encima de ellos, no tenían al pastor encima de ellos, no tenían a la gente que los conocía encima de ellos. Estaban en una cultura en la que ellos vieron cómo le cambiaron su nombre, le cambiaron su vestidura, le cambiaron, hermano mío, hasta la dieta. Quisieron que adoraran a otros dioses, pero dice la Biblia que ellos dijeron: no vamos a hacerlo. No, se propusieron en su corazón no contaminarse. Y hermano, déjenme decir una cosa: se pueden cambiar todas esas cosas, pero si hay algo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta, es que no le cambiaron y nunca pudieron cambiar el corazón de ellos. Y yo creo que ahí es donde está el problema, en el corazón. Porque, hermano, la falta de convicción no es un asunto de iglesia, es un asunto del corazón. Las convicciones vienen por la palabra de Dios. Las convicciones vienen porque se está sembrando la palabra de Dios en el corazón de cada uno de nuestros hijos. No es tanto el hecho, y es una bendición cuando uno puede estar en la casa del Señor con los hijos y que aprendan de la palabra del Señor. Pero voy a recordar una cosa: sus hijos
están todos los días en su casa, y es en la casa donde se debe sembrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, la falta de convicción es lo que está causando que los hijos lleguen a un punto hasta de adorar a otros dioses y darle la espalda al verdadero Dios. Estos hombres, estos muchachos que estaban aquí, estos jóvenes que estaban aquí, dijeron: no vamos a hacer eso. No vamos a, aunque me cambien mi nombre, aunque me cambien, aunque estamos en un país completamente diferente, estamos en una cultura ajena a todo lo que nos enseñaron, pero las convicciones nunca fueron cambiadas. 70 años vivió Daniel en esa cultura y vimos el día miércoles con 7 reyes diferentes. Y hermanos míos, nunca vemos a Daniel cambiando sus convicciones. Hermanos, es algo que tenemos que sembrar, es algo que tenemos que luchar. La Biblia dice que tenemos que sembrar estas cosas en la vida de nuestros hijos y que no debemos de desmayar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hermanos. Pero la convicción, o sea, esa convicción, cuando usted y yo ya no estemos con nuestros hijos. Yo digo que mi hijo Caleb, mi hija Priscila, cuando ya yo no esté, cuando su mamá ya no estemos en esa tierra, hermano, ya no tendrán un papá y una mamá que les diga esto es así, ya no tendrán un papá y una mamá que les diga esto es lo que Dios dice. Ahora todo tiene que ser la convicción que hay en ellos. Y hermanos, estos muchachos tuvieron esa gran bendición. Eso trató la lección número 1 el día miércoles, ¿ok? A grandes rasgos, porque vimos muchas cosas. Esta mañana vamos a ver un sueño de un hombre que se le llama el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y hermanos, este hombre tuvo un sueño. Ahora, algo que está debajo del dibujo, que ya lo vimos el miércoles, recuerde que los primeros 6 capítulos fueron escritos en arameo. Y los últimos 7 capítulos, o 6 capítulos, porque son 12, fueron escritos en hebreo. Los primeros 6 capítulos son de historia. Los 6 restantes, los últimos 6, tienen que ver con profecía. Hasta ahí estamos claros, porque ya eso lo vimos el miércoles. ¿Está bien? Ahora, si algún hermano quiere la lección, pues me la puede pedir, yo por supuesto se la puedo hacer llegar, ¿ok? Ahora, hermanos, esta mañana vamos a ver, porque aquí empieza una historia de un hombre que tuvo un sueño, el rey Nabucodonosor. Y este capítulo fue escrito en arameo. La razón es porque tiene que ver con el plan de Dios. El sueño que tuvo el rey Nabucodonosor tiene que ver con un plan que Dios tiene para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. O cualquier persona que no sea judío. ¿Amén? Esos son gentiles. Y un gentil para un judío, perdón la expresión, pero un gentil para el pueblo de Israel en aquellos tiempos, no sé si ya ha cambiado, pero un gentil para el pueblo de Israel era un sinónimo de mujer muerto. ¿Verdad? Entonces, imagínense cómo nos miramos. Gracias a Dios que la salvación viene de Cristo y no se cobra, ¿verdad? Porque imagínense todo lo que teníamos que pagar nosotros si tuviéramos que comprar la salvación. Hermanos, la Biblia nos enseña que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Esta parte de esta mañana, en el capítulo 2, que vamos a ver, acerca del libro de Daniel, está enfocando un tiempo que ha sido referido por el Señor Jesucristo y conocido como el tiempo de los gentiles. La siguiente diapositiva nos demuestra que el rey Nabucodonosor, un hombre impío. ¿Y por qué un impío? Bueno, porque Dios es soberano. Recuerden que lo vimos el miércoles. Dios es soberano. Y hermanos, Él puede revelarle a un impío como a un creyente su voluntad, aunque no sea creyente. Y Él le revela al rey Nabucodonosor, un impío, lo que va a suceder en el futuro. Lo interesante de esto es que al rey se le olvidó el sueño. Se le olvidó, ya lo leímos. Vamos a leerlo de nuevo, los versículos del 1 en adelante. Dice en el capítulo 2: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, e hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos,
pedazos, y vuestras casas serán convertidas en mudaderos. Y si me mostrases el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa que decís delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, y además de eso, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Hermano, qué explicación, ¿verdad? Qué respuesta más inteligente. Pero aquí está un sueño de un hombre que Dios está revelando lo que va a pasar en el futuro. Vamos a la lección entonces, abra la página de su lección. Hermanos, el sueño de Nabucodonosor. Escúcheme bien, ahí está la letra A. A veces Dios usaba los sueños para revelar su voluntad. Revelar la voluntad de Él en el futuro. Pero para que el sueño llegara a ser una revelación de Dios, debía de ser interpretado, una palabrita allí, debía de ser interpretado por un profeta verdadero. Ahora vimos el día miércoles que en realidad Daniel no era un profeta, sino una persona que interpretaba sueños, profecías, ¿verdad? Así que después se verá. Pero hermanos, tenía que haber un profeta para revelar, para mostrar la enseñanza de ese sueño. Ahora, el sueño fue perturbador, ahí está en letra B. El sueño fue perturbador porque el rey soñó algo que le turbó grandemente y al despertar no lo recordaba porque se le había olvidado. Es allí donde, bueno, hay varias enseñanzas interesantes, ¿verdad? Qué triste cuando hay gente que hoy en día anda buscando esta gente astrólogos, personas que leen las manos, personas que se van por la brujería y les pagan un montón de dinero para que puedan, hermanos míos, mostrarles o hablar con muertos y un montón de cosas. Hermanos, eso es mentira, eso no es cierto. Estas personas tenían supuestamente esta habilidad y cuando el rey les dice: usted tiene que decirme cuál es el sueño que yo tuve, y ellos le dicen: no hay Dios en esta tierra que pueda hacerlo. No hay nadie. Usted lo que me está pidiendo es algo que jamás ninguno haya pedido. Eso demuestra que los encantadores, eso demuestra, hermano mío, que las personas que ven, que se van por el horóscopo, que se van por las adivinaciones, hermanos, son farsantes, son mentirosos, son personas manipuladoras, son personas que no tienen la verdad, son personas que se aprovechan del dolor ajeno, son personas que se hacen ricos porque la gente cree en ellos y son falsos y mentirosos. ¿Por qué razón? Porque el rey desafía a los magos. Vamos a anotarlo, letra C. El rey desafía a los magos de Babilonia. Hermanos, el rey exigió que los magos le recordaran el sueño y que se lo interpretaran. Este no era un pedido razonable porque ningún mago tenía ese poder. El rey les promete grandes honores si cumplen con su pedido, pero un terrible castigo si no lo cumplían. Ahora, ¿qué poder tenía tan terrible esos reyes? Porque él mismo le dice: si ustedes no me lo dicen, los mando a despedazar. Y la orden de él era hacerla. Hermanos, y ahí están los argumentos
Y no hay, dice, y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahí está. No pueden, los matan. No pueden, me desquito con ellos. Ustedes dicen que son astrólogos, ustedes dicen que ustedes adivinan, ustedes dicen que ustedes pueden descubrir las verdades ocultas. Bueno, ahí está, no pudieron. Ahora, ellos sí tenían algo, en cierta forma tenían algo que era cierto. Ellos dijeron algo que sí era cierto. El único que podría adivinar esto, el único que podría descubrir esto, es un Dios que nosotros no conocemos. Y era el Dios que Daniel tenía. Era el Dios suyo y el Dios mío. Es el Dios verdadero, es aquel que todo lo puede hacer. Amén, hermanos. Entonces, lamentablemente, a raíz de que ellos no pudieron descubrir el sueño, bueno, lo diríamos así, el castigo no es solamente para ellos, sino que también Daniel y sus amigos van a una colada, ¿verdad? Mandan y ponen un edicto, un censo, diciendo los magos van a ser muertos porque no pudieron descubrir o descifrar el sueño que se le olvidó al rey. El número 4, entonces, debajo de letra C. Hermanos, el rey confirma la sentencia de muerte a todos los magos. Daniel y sus 3 compañeros también formaban parte del grupo de los magos. Ahora, para que tal vez sea más sencillo, sería muy bueno que usted conozca la historia. Por ejemplo, hoy en la tarde vamos a ver el capítulo 13, del cual el próximo miércoles será la lectura de Nabucodonosor, y va a ser el capítulo 4. Entonces, hermano, yo le animo para que lo lean. Le invito para que pueda leerlo y así venir un poquito empapado de lo que vamos a estar estudiando. Hermanos, si hay alguien que de verdad necesitaba hacer algo, era Daniel. Porque Daniel y sus amigos también fueron involucrados. Al no poder los demás magos y adivinadores decir lo que consistía el sueño, pues entonces Daniel y sus amigos también tenían que ser parte del castigo. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? ¿Se enteró? Dijo ese. Se sentó a llorar y a decir, no, yo no puedo con eso. Se deprimió. Quiso huir. No, hizo algo que yo creo que es digno de tomar. Número 2, hermanos, una maravilla. Daniel busca la ayuda de Dios. Hermano, cuando usted no sepa qué hacer, busque la ayuda de Dios. Cuando usted no sabe qué hacer en tal o cual situación, busque la ayuda de Dios. Mi pastor me enseñó algo. Cuando usted está pasando por un tiempo de crisis, cuando hay alguna situación sumamente fuerte en su vida, en el hogar, en el matrimonio, con un hijo, él dice no, y él nos dijo, no tome decisiones, solo busque a Dios en oración. Porque hermano, no pensamos bien cuando estamos pensando en la carne, algunos perdón con la presión, pero algunos están pensando con el hígado, algunos están pensando con la bilis, algunos están pensando con el yo, y no tienen un corazón sensible en ese momento, en realidad, a la voz de Dios. Dejen que sea Dios el que le hable. Y en este caso, Daniel, la primera persona que busca, al saber la situación de que van a matarle por culpa de esos mentirosos y esos estafadores que se llamaban astrólogos, magos y adivinadores, y él busca en oración a Dios. Amén, hermanos. Vamos a leer lo que pasó.
de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que haría. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Escuchen, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Qué hermoso, ¿verdad? Esta explicación. Y versículo 23 dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Hermano, déjenme decir una cosa: la oración tiene poder. Pero quiero también recordarle una cosa: no solamente es el orar, es el estar también acompañado, hermanos. Una de las razones, creo yo, por las que Dios bendijo a Daniel fue porque no solamente buscó a Dios en oración, sino que compartió la necesidad, compartió el asunto con sus tres amigos, y los tres junto con Daniel oraron a Dios. Dígame si no es cierto que la Biblia dice que cuando dos o tres personas se pongan de acuerdo en algo y lo pidan a Dios, Dios lo hará. ¿Amén, hermanos? ¿Lo cree usted? Yo creo en la oración, y yo creo que necesitamos orar más, hermano mío, por nosotros, por nuestras familias, por los hijos, por decisiones. Necesitamos, la iglesia en realidad debe de orar, debe de unirse en oración, hermanos, porque la verdad, esta situación tan difícil que en este momento Daniel está enfrentando, porque la vida de él y de sus tres amigos están, hermano mío, en peligro de muerte, por culpa de otros que no pudieron hacer nada con algo que ellos decían que tenían el poder para hacerlo. ¿Sabe la cosa? Dios bendijo a Daniel porque le gustó más. Dios bendijo a Daniel porque él buscó a otros y les dijo así: oren por mí, oren por esa situación. Y el Señor contestó, el Señor respondió. ¿Sabe? ¿Cree usted que Dios va a hacer esto hoy también? Tal vez no como un sueño, pero tal vez como una necesidad. Estuve escuchando un testimonio del pastor de Alajuela. Algunos tal vez se dieron cuenta que la iglesia de Alajuelas se le cedió una parte del terreno del campamento. Ellos tienen la iglesia. Hermanos, ellos en realidad plata para comprar un terreno jamás, para construir un templo. Estaban haciendo un montón de cosas, como nosotros estamos haciendo con este asunto también de las clases, que ahora en la segunda hora voy a explicar un poquito lo que viene pasando con esto. Pero la Biblia dice que la mano del rey está, que el corazón del rey, perdón, está en la mano de Dios. Y a lo que él quiere unir. Una iglesia de los Estados Unidos invitó a nuestro misionero y él presentó la situación de la iglesia en Alajuela. Y esta iglesia hizo una promesa:
sin tener el dinero. Es una iglesia que está en Texas. Allá hay pozos petroleros, pero ha venido bajando mucho porque el barril del petróleo está muy bajo. Y ellos le prometieron una cantidad a la iglesia de la abuela para que pudieran construir su edificio. Esta iglesia se puso juntos ahora. Estuvieron 15 días, según lo que tengo entendido, para estar orando y ayunando. Y el pastor de la iglesia vino. Y vino, hermano mío, con una ofrenda que no tenía. $800,000. Y por eso están construyendo ahora. ¿Usted ve la mano de Dios ahí? Pregunto yo, ¿queremos ver nosotros la mano de Dios también en nuestra iglesia? ¿Sabe una cosa? Yo no sé usted, pero mi oración es que esta iglesia vuelva su mirada ahora a nosotros. Esta iglesia, al igual que otras iglesias, han invertido en iglesias como por ejemplo Cetillar. En Cetillar las clases de escuela mexicana, ellos dieron el dinero, una gran parte del dinero para que pudieran. ¿Por qué no pueden ayudarnos ellos a construir las clases también? Pero hermanos, el corazón, sí, todo. Porque voy a decirle algo, bueno, así rápidamente, hermano mío, porque me estoy metiendo, pero la razón de por qué no hemos dicho nada es porque estamos con dos ingenieros que están haciendo dos propuestas. Presentamos una propuesta a los hermanos de la Junta, de nuestro compañerismo, y ellos muy sabiamente nos dijeron que nos encanta, pero tienen que pensar no solamente en la clase, sino también en el partido. Estos ingenieros nos dijeron a nosotros, pero tranquilo, la ley dice que ahora no tiene que tener parqueo, bueno, pero la ley puede cambiar en 4 años. ¿Verdad que sí? Viene un gobernante y se lo corre y después podemos tener muy bonitas clases, pero no tenemos parqueo, no siempre. Entonces hay dos propuestas. Igual, tener siempre las clases ahí de doble plano, que es una. Y la otra es las clases de doble planta, aquí parqueo y arriba la capilla. Entonces, hermanos, esas son las propuestas que tenemos. Por fe. Pero si nosotros oramos y clamamos a Dios, y hermano, yo quiero por favor pedirle en el nombre de Cristo, yo estoy orando por eso todos los días a las 6 de la mañana. Si usted tuviera la oportunidad de tener a esa misma hora, a las 6 de la mañana, estar orando por esto, para que Dios toque tu corazón, primero nuestro, y después de alguna iglesia. Porque voy a decir una cosa, la iglesia no puso los $800,000. Un señor vendió una propiedad y llegó con un cheque y le dijo al pastor, ¿quiera que me acordé de la necesidad de la iglesia allá en Costa Rica? Aquí tiene un cheque por $300,000. En este momento ya estaba ya $700,000, faltan $100,000. ¿Quién hizo eso? Dios. Y hermano, yo creo que Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Pero seamos fieles. Por favor, estemos unidos. Vean lo que pasó con Daniel. Se unió con sus compañeros y le dijo, por fe, le dijo a Dios, mire, póngame al frente del rey, dígale, rey, y le dice el rey, deme tiempo. Y Dios vamos, yo le voy a revelar lo que pasó, lo que usted soñó. Ay, hermanos. Y Dios lo hizo. Por eso, creemos en la oración, espero que sí. Vamos a anotar entonces, número 1, que el Señor ha dado con nosotros. Oh, perdón, ya lo vimos. Sería número 2. Daniel busca la ayuda de Dios. Letra A. Hermano, la actitud de Daniel adquirió y Nabucodonosor. Número 1. Daniel no estaba al tanto del sueño de Nabucodonosor. Daniel actúa con calma. Algo que muchas veces nos falta, ¿verdad? Con calma, sabiduría y prudencia. Son 3 cosas muy importantes. Daniel, número 3, pide y obtiene del rey un plazo para una palabrita allí, discernir el sueño. La actitud de Daniel es de pura fe, número 4, porque no conocía nada del sueño ni de su interpretación, pero él sí conocía
al Dios que podía interpretar y mostrarle que había soñado. Letra B, la actitud de Daniel ante Dios. Dice la Biblia, número 1, una palabrita allí. Él convoca a una reunión de oración. Recibe una revelación de Dios. Y fue una revelación. No es un sueño, fue una manifestación sobrenatural de Dios. Y hermano, eso se dio porque Dios es todopoderoso. Y porque Daniel buscó a esos 3 amigos para orar específicamente por esa situación. Número 3, la Biblia dice, una palabrita allí, que Daniel alaba a Dios por su revelación. Y algunos dicen que estos 3 versículos del 20 al 23 se le llama el Salmo de Daniel. Vean qué salmo y vean lo que él dice. Le dice al Señor y alaba al Señor porque él le dice, Señor, suyo es el poder. Amén, hermanos. Porque él controla todo. Porque Dios sabe todo. Por la providencia de Dios. Porque él da al hombre todo. Y porque él lo conoce todo. ¿No está diciendo amén? Amén. Ahora, después de ese tiempo de oración, Daniel se presenta ante Nabucodonosor. Hermano, totalmente diferente a los adivinos, totalmente diferente a los astrólogos, totalmente diferente a cada persona que había sido condenada, porque en realidad Daniel sí servía y adoraba y contaba con el Dios verdadero. Vamos a notar. Número 3 en Romanos, Daniel revela el sueño y su significado. Vamos a anotarlo. Dice así. ¿Lo tienen? Vamos a comenzar el versículo 24. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, y hermanos, aquí uno puede notar humildad. Escuchen, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos los pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Antes de seguir, yo creo siempre que nunca la honra y la gloria debe ser recibida al hombre, es a Dios. Y por eso él mismo le dice cuando está al frente: usted tiene toda la razón de mandar matar a los adivinos, a los astrólogos y a todos esos, porque ellos no adivinan, es mentira. Solo hay un Dios que yo conozco, que sí tiene ese poder. La gloria y la honra sean para él. Amén. Lo que voy a hablarle hoy no soy yo, ha sido Dios quien se lo ha revelado a usted. Hermanos, eso es un milagro. Daniel fue un hombre humilde, pero un hombre que tenía convicción. Vamos a notar. Hay una diapositiva después de esta, porque aquí es donde él revela lo que él soñó. Letra A de número 13 en Romanos. Daniel se presenta ante el rey y Daniel describe el sueño.
la interpretación del rey. El rey lo que hace, o lo que sucedió con el sueño, voy a explicarlo así rápidamente. Hermanos, el rey Nabucodonosor se le había olvidado, pero apenas empieza a hablar Daniel, él empieza a recordar el sueño. El rey Nabucodonosor soñó con una estatua, una gran imagen. Esta imagen tenía varios materiales. Estaba conformada por diferentes materiales. Primero, la cabeza de oro. Segundo, el pecho y los brazos eran de plata. Tercero, el vientre y los muslos eran de bronce. Cuarto, las piernas eran de hierro. 5, los pies estaban conformados parte de hierro y parte de barro. Y después ve una piedra que viene de los cielos y quiebra la estatua en pedazos, y esa piedra se convierte en un gran monte. Eso fue lo que soñó el rey Nabucodonosor. Qué sueño, ¿verdad? Pero ¿cuál es la interpretación? ¿Qué significa eso? Ahora ya el rey Nabucodonosor dice, sí, es cierto, así era. Así fue como yo soñé. Esa estatua con la cabeza de oro, y sí, es cierto. Palabra, el Dios suyo, sí es real. ¿Pero qué significa? Porque no solamente pidió que le dijeran el sueño, sino que también lo interpretara. Hermanos, esa es la gran diferencia de nuestro Dios, amén. Y ahí está Daniel. Ahora voy a decir una cosa, tal vez no lo notamos, pero este hombre Darío, al llevar a Daniel, él tenía que estar muy seguro, por fe, de que lo que Daniel iba a decir era correcto, porque si no, ahí viene también a quién mandan a matar a Darío, por presentar a otro farsante más ante la presencia de Dios. Hermano, ¿cuál es la interpretación de todo esto? Vamos a notar los versículos. Vamos a ver, del 29 en adelante. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Notó? Dios puede revelárselo a mí. 30. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, que humildad, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Yo me imagino que el rey quedó con la boca abierta. Eso fue lo que sucedió. Ahí por lo menos una parte ya estaba feliz. Probablemente en su forma altanera y de interpretación. Sí, es cierto. Fue lo que significa. ¿Qué significa? Bueno, la explicación la encontramos en los siguientes versículos, versículo 26, 36 al 38. Dice así. Este es el sueño. También la interpretación de él.
iremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos es parte del barro cocido del alfarero. Y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahí está la explicación de la visión. Amén. ¿Quién entendió? Bueno, hay una parte que sí, ¿verdad? Yo sé que tenemos que irnos a la historia. ¿Okay? Vamos a notar las partes y qué significan de esa estatua. Número 1 en Romanos, la cabeza de oro. La siguiente diapositiva. La cabeza de oro. Hermano, la cabeza de oro en esa estatua tiene que ver con Nabucodonosor. ¿Ok? Hay una palabrita que tiene que escribir ahí, Babilonia. O sea, en otras palabras, la cabeza de oro simboliza el reino de Babilonia. La cabeza, dice la Biblia, era de oro. Esto da a entender que su poder provenía directamente de Dios. Y aquí había una autocracia absoluta, lo que decía el rey se hacía. Su reino fue conocido por su arquitectura espléndida, adornada de oro. ¿Quién puede ayudarnos a leer Isaías 14:4? Un hermano que nos ayude, ok, mi hermana Manuel. Isaías 14:4, vea lo que se dice de este imperio. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Paró en los ojos, ¿cómo acabó la ciudad preciosa? ¿Cómo terminó la ciudad preciosa de oro? Y hermanos, el oro era algo increíble en todas las estructuras que este hombre construía. Probablemente está la cama era de oro. Ustedes saben que están las cobijas eran de oro, ¿verdad? Pero todo era de oro puro. Dicen, ahí está una diapositiva, que los jardines colgantes de Babilonia en aquel tiempo eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era algo impresionante. Todo el mundo alababa ese reino, alababa a Nabucodonosor, todo el mundo exaltaba a este lugar por la clase de construcción que este hombre levantó. Por razón, la cabeza o la estatua comienza con una cabeza y este era Nabucodonosor. Una diapositiva más. Este controlaba todo el mundo conocido. Se le conocía al rey Nabucodonosor como el rey de los reyes del imperio gentil en aquel tiempo. Entonces, para que quedemos claros, la cabeza de oro que vio este rey es el imperio que él tenía, el imperio babilónico.
Pero después de eso, el versículo 39 dice que después de él, después del reinado de él, se levantaría un reino inferior. Ahora, puede y tiene que notar de que del oro empiezan ya materiales más inferiores. Bueno, lo interesante es que el pecho y los brazos son de plata. ¿Qué significa eso? El pecho, repito, y los brazos son de plata. Después del rey, y vamos a estar viendo eso más adelante, pero después de que se le quitó el reino a Babilonia, vino otro reinado. Y la historia lo confirma. Es un reinado que vino por medio de dos reyes. O sea, se dividió ese reinado. Por eso era más débil que el otro. Ese reinado, por favor, ahí en su página, la última, en la página de atrás, representa otro reino que vino después de Babilonia. Fue inferior al reino de Babilonia, y por eso no hay oro ahí, sino plata. Hermano, la historia secular, siguiente diapositiva, la historia secular y la Biblia misma nos dicen que el reino que vino después de Nabucodonosor fue el reino medo-persa. ¿Ha escuchado usted? Sería muy bueno que lo estudie. ¿Cómo fue que llegó? ¿Cómo fue que se dio? El reinado medo-persa. Este reinado fue el que reemplazó al babilónico. Y era una oligarquía monarcónica, o sea, monárquica, perdón. Eran grupos pequeños de gente que tenía mucho dinero, pero que ellos eran los que gobernaban dentro de ese reino. La Biblia nos da una muestra clara en el capítulo 8 de Daniel y el versículo 20. Ok, mi Martita, puede leer fuerte, por favor. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos todos los reyes de Media y de Persia. ¿Notó? Ahí están los brazos y el pecho de plata. Hermanos, eso era profético y se fue dando. De hecho, de todo lo que vemos en la estatua ya se han cumplido varios de estos materiales que la estatua estaba conformada. Dice allí, después de Daniel 8:20, la inferioridad está representada por el metal de menor valor y por la dualidad, pecho y dos brazos. Y la razón de esto es porque era el imperio medo-persa. Y se destacan los reyes de estos dos imperios, o de este imperio que se dividió. Y usted puede buscarlos y estudiarlos más detalladamente por internet. Los reyes fueron Ciro y Darío. ¿Ok? Después de este reinado, otra diapositiva más, viene el vientre y los muslos de bronce. ¿Quiénes son? Vamos a leer Daniel 8, 20 y 21. Dice así. ¿Lo tienen? En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora, vamos a escribir. Tanto la historia secular como la Biblia también nos dicen que este reino era, este reino del vientre y los muros de bronce, este reino era Grecia. El reino de Grecia. Los griegos, hermanos míos, llevaban armadura de bronce. Bronce en lugar de plata indica fuerza en hechos espectaculares. Aunque no se destacaba como un gobierno centralizado, era una aristocracia militar.
Ese pequeño cuerno, que después estaremos viendo en el capítulo 8, tiene que ver con la persona que reinó en ese imperio griego. El reino, y ahí están dos palabritas, o la persona que reinó, tal vez usted ha escuchado de él, se llama Alejandro Magno. ¿Ok? Esa es la palabrita que va allí, Alejandro Magno. Ahora, eso significa entonces de que ya varios ingredientes de las cartas ya se han cumplido. Versículo 40 de Daniel 2 nos habla sobre las piernas de hierro. ¿Ok? La siguiente diapositiva, hermanos, las piernas de hierro tiene que ver con el imperio de Roma. ¿Recuerdan? Este imperio es Roma. La historia y la Biblia lo declaran. Y nos muestran al notar la universalidad de su gobierno. Se dice que Roma fue el imperio más fuerte de todos y aplastó